Hola queridos amigos, les saludamos en este día. Bendiciones para cada uno de ustedes y les agradecemos que nos sigan a través de esta red social, la página del Ministerio de Amor y Esperanza. En esta ocasión, su amigo Pastor Misael Sánchez comparte con ustedes este tema, reflexión, como usted guste verlo, frente a la encrucijada. ¿Qué decisión tomar? Creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado en más de una ocasión frente a este tipo de circunstancias llamadas encrucijadas. Y quiero narrar algunas de ellas a manera de ejemplo para que podamos nosotros adentrarnos en este tiempo de el Ministerio de Amor y Esperanza. Mire, hay una experiencia o varias experiencias que quiero mencionar y son las siguientes. Por ejemplo, el médico no dio espacio a mayores comentarios. Las circunstancias obligaban a que escogiera. Estaban en juego la vida de la madre y la del pequeño que recién habría de nacer. Otra, para Sergio, aquella era una decisión difícil. Se rascó la cabeza y miró a todas partes como si en las paredes quisiera encontrar una respuesta. Después se derrumbó en un sofá, abrumado por la opción que debería tomar, mi esposa o mi hijo. En otro espacio del mismo hospital, el médico cirujano enfrentó al padre y el médico no se anduvo con rodeos. A veces, pues son así las cosas. Y le explicó que la transfusión de sangre que necesitaba su hijo era ineludible, no se podía evitar. De otra manera, su hijo pues iba a morir. El hombre lo miró con desconcierto, sabía que era lo más apropiado según la ciencia, pero enfrentaba una terrible crisis de conciencia. Su organización religiosa no se lo permitiría y a la vez sería rechazado y no faltaría quien le cuestionara sobre su testimonio de fe. Cerca de allí, del hospital, una chica le explicaba a su novio que estaba embarazada. Tenía 2 meses de gestación ya el bebé. En su casa no sabía nada. Y decirlo sería una locura porque perdería la oportunidad de seguir estudiando la licenciatura en lenguas modernas en la universidad. Tener un hijo ahora, ni pensarlo, decía la muchacha. Le dijo. Ella no podía concebir que aquel joven que la instaba a abortar fuera el mismo con el que compartió varios meses de relación. No sabía qué decir ni qué pensar. Como dije al principio, frente a la encrucijada, ¿qué decisión tomar? Creo que esta situación la vivimos todos sin que nadie quede exento de este tipo de experiencias, tipo de episodios en nuestra vida, queridos amigos. Y esa es la reflexión. Ahora, ¿qué opción es la más manejable cuando nosotros nos hallamos en una encrucijada? ¿Cuáles son los pasos que con mayor efectividad nosotros podemos dar, mis queridos amigos? Y creo que a usted también le ha pasado, a mí me ha pasado en más de una ocasión cuando nosotros viajábamos con nuestra familia después de un viaje, después de un tiempo de esparcimiento lejos de la ciudad. Todo iba muy bien hasta que nos encontramos con un cruce de carreteras. Y bueno, miramos a nuestro alrededor y no se veía a nadie cerca a ese lugar. Y
Cualquiera que fuera el camino que habríamos de tomar, implicaba que pasaría mucho tiempo antes de que encontráramos a alguien que nos orientara. ¿Qué camino tomar? ¿Hacia dónde le damos? Y creo que más de uno de los que nos seguirá a través de esta plática, estoy seguro de que es la misma situación e interrogante que se ha formulado una y otra vez cuando está o cuando estamos en medio de una encrucijada. Usted bien sabe que una mala decisión trae sus consecuencias. Y esto nosotros podemos hacer una investigación en la Biblia, en nuestro libro de referencia, en nuestro libro de texto. Si nosotros indagamos en la Biblia, nos vamos a encontrar con algunos o más de un personaje que se encontró en una encrucijada, pero este personaje, confiando en Dios, pudo salir adelante. Entonces quiero mencionarte, quiero compartir contigo en esta hora los pasos para tomar la mejor decisión. Claro, estos pasos son extraídos de la Biblia. Y si tú quieres estudiar este caso por tu propia cuenta, estás en todo tu derecho. Voy a ir mencionando qué dice la Biblia cuando este patriarca se encontró ante una encrucijada. Y quiero adentrarme en la vida de este personaje mencionando que hace muchos siglos uno de los patriarcas de Israel se vio inmerso en el mismo laberinto que nos vemos inmersos tú y yo a lo largo de nuestra vida. Este patriarca regresaba de Egipto de protagonizar un mal momento. Y estoy haciendo referencia a Abraham. Este se encaminaba a un lugar donde recibir con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Eso dice la escritura. Pero traían con ellos muchos bienes. Y esta historia la podemos leer nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 13, de los versículos 1 al 18. Este patriarca llamado Abraham siguió estos pasos, queridos amigos, y espero que puedan ayudarnos a nosotros si hacemos uso de estos recursos. Estos pasos que comparto hoy con ustedes, y mi oración y mi certeza es que les serán de gran ayuda. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, tener calma al momento de tomar una decisión. Tener calma al momento de tomar una decisión. El primer gran inconveniente que nosotros enfrentamos y al que se enfrentó Abraham estaba representado en la lucha que libraban sus servidores, los de Lot, los de él y los de Lot, su sobrino. Una lucha. A veces cuando nosotros enfrentamos algún conflicto, cuando estamos sumergidos en una lucha, sea matrimonial, familiar, laboral, en el ámbito que usted desee. Mire, la Biblia dice lo siguiente: también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Estoy haciendo referencia al capítulo 13 del Génesis, los versículos 5 al 7. ¿Qué hacer? Había un conflicto entre los pastores de ambos, Abraham y de su sobrino Lot. ¿Qué hacer cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil? Y Abraham nos enseña a hacer lo apropiado. Y es no permitir que el calor del momento lo condujera a profundizar el enfrentamiento.
Tengamos cuidado con eso. Cuando nosotros nos hallamos ante una encrucijada llamada desacuerdo, problema, no permitamos que al calor del momento nos conduzca a profundizar el enfrentamiento, porque es muy fácil nosotros tomar o echar manos a la obra y profundizamos más el enfrentamiento en lugar de arreglarlo. Este hombre Abraham tenía claro que cuando tomamos una decisión apresurada, generalmente incurrimos en graves errores. En cambio, él guardó la calma y buscó un acuerdo justo y concertado. Cuando tomamos una decisión apresurada, cuando tú estás viviendo un conflicto y quieres tomar una decisión apresurada, tranquilo, guarda la calma, busca un acuerdo justo y concertado. Ese es el primer paso que la Biblia nos debe de dar. Y lo dice así en el versículo 8 y 9 del capítulo 13 de Génesis. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Interesante la propuesta de este Abraham. Nosotros necesitamos medir nuestra capacidad de reacción y hasta qué punto conservamos la calma en estos momentos tensos. Mide tu capacidad de reacción. Es fácil, basta con preguntarnos qué habríamos hecho si nos encontráramos en la misma situación de Abraham. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho yo? Paso número 2. No apresurarnos a decidir. O sea, tenemos que medir las consecuencias. Si estás enfrentando un conflicto, tranquilo. No te apresures a decidir. Mide las consecuencias. La Biblia es muy gráfica cuando describe. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Dicen los versículos 10 y 11. No apresurarnos a decidir. Y aquí nosotros podemos ver que Lot sin duda se apresuró. Lot se dejó mover por una corazonada, el convencimiento que lo más hermoso a la vista es lo más indicado. Lot vio, como dice aquí la palabra, que era como un jardín y que también pues era preciosa la tierra. Y entonces Lot se deslumbró y se dirigió hacia allá. Cuando nosotros nos dejamos mover por las emociones, suele suceder que incurrimos en errores, fruto de decisiones de las que luego nos arrepentimos, queridos amigos. Por esa razón, lo más indicado es medir las consecuencias antes de actuar. Si lo hiciéramos, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Entonces, no te apresures a decidir. Mide las consecuencias. Lot se deslumbró por el valle, dice era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Era una tierra preciosa, se deslumbró. Y a veces nosotros pensamos que o nos emocionamos al calor de las circunstancias y tomamos decisiones que a veces nos van a causar muchos dolores de cabeza. Un principio más, el número 3, tener confianza en que Dios nos respalda. Cuando tú te encuentras en una encrucijada, ¿qué debes hacer? Primeramente, tener confianza que Dios
te va a respaldar. Si nosotros consultáramos nuestras decisiones a Dios o las consultamos, no hay que temer, queridos amigos. No hay que tener temor. Necesitamos tener confianza. Necesitamos albergar la certeza de que cualesquiera que sean las circunstancias, si vamos de la mano de aquel que todo lo puede, nada malo puede ocurrirnos. Y mire, vaya que el patriarca Abraham nos muestra que tenía plena confianza en Dios. No era la tierra de regadío, no era ese jardín lo que le deslumbraba, sino él estaba sujeto a Dios y como consecuencia desarrolló una confianza muy propia en su vida hacia Dios. Y el pasaje que leo enseguida, versículos 12 y 13, dicen lo siguiente. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Mire, hacia allá se fue Lot, a vivir cercano a los habitantes de Sodoma, que eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Pero Abraham se quedó a vivir en Canaán. Y aquí nosotros podemos concluir en estos versos que no le importó a Abraham que no le hubiese correspondido el mejor lugar. ¿Sabe una cosa? El mejor lugar no siempre es el mejor. No siempre es lo correcto. Alguien por ahí compartió una frase que menciono en este momento y creo que en esta reflexión tiene una aplicación muy adecuada. Y dice, Dios con mucho no hace nada, con poco hace mucho, sin nada lo hace todo. Y digo que tiene significado porque si estamos en el mismo centro de la voluntad de Dios, Dios nos bendecirá, queridos amigos, cualquiera que sea la situación por la que atravesemos. Por eso, si tú te hallas ante una encrucijada y te preguntas, ¿qué hago? Ten confianza en que Dios te puede respaldar, como dije, en cualquiera que sea la situación por la que atraviesas. El siguiente paso que el patriarca Abraham nos enseña en este pasaje es que si nos sometemos a Dios, Él nos va a bendecir. Si te sometes a Dios, Él te va a bendecir. Y yo no imagino a Abraham quejándose o arrepentido por la decisión, porque acabo de mencionar que él se quedó a vivir en Canaán y su sobrino Lot pues se fue a la tierra de regadío, al jardín, pero se ubicó cercano a gente malvada que vivía en Sodoma y Gomorra. Abraham se quedó muy tranquilo en ese lugar, ¿sí? Porque él sabía en quién había creído y por eso confiaba en Dios, porque creía en el Dios creador, en el Dios que todo lo puede y que tiene a su control todo, por eso confiaba. Y cuando tú y yo hacemos lo mismo, Dios nos bendice. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú confías en Dios, Él nos bendice y nos va a bendecir a la manera de Dios. Ese es el secreto, queridos amigos. Si nos sometemos a Dios, Él nos bendice. Una fe inquebrantable y una confianza a toda prueba. Abraham se había quedado, pudiéramos decir, en lo peorcito de la tierra, donde no había agua, donde no había pastos, pero él tenía un secreto que había desarrollado en su vida personal. Una fe inquebrantable y una confianza a toda prueba.
Y dice la palabra de Dios: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Esto lo menciona el capítulo 13, versículos 14 al 18 del libro de Génesis. Qué interesante que cuando Abraham confía en Dios y se somete a Dios, el Señor entabla una conversación con él. Y lo primero que le dice es: levanta la vista. Desde donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Hasta donde alcanza, hasta donde abarca tu mirada, yo voy a multiplicar tu descendencia. Es muy precioso saber que cuando tú te hallas en alguna encrucijada, el Señor tiene la solución. El Señor ya nos los ha mencionado, ya nos los ha graficado con la vida de algún personaje en la Biblia. Y mira, querido amigo, quiero decirte que el Señor quiere ayudarte cuando tú te encuentras en esa encrucijada, como dice al principio, frente a la encrucijada. ¿Qué decisión tomar? Aquí están los pasos para que tú puedas caminar con toda tranquilidad en tu vida. Y concluyo esta reflexión haciendo alusión a un amigo al que le asignaron la tarea en un pequeño rancho. Tenía 8 vacas y muchos terrenos de pastura. Otros administradores que habían sido contratados habían salido huyendo, desconsolados porque sus esfuerzos no prosperaban y el panorama era desolador. El dueño quería desarrollar allí un proyecto de cría de ganado. Y sus amigos le aconsejaron a este hombre a que no aceptara, pero Toñito era muy obstinado, demasiado obstinado. Pero además de obstinado, era un hombre de fe. Aceptó el reto y comenzó a trabajar en la obra, pero también a orar a Dios. Dios compensó su esfuerzo, él vio la fe y la confianza de este hombre. Toñito aplicó los 4 principios que he mencionado en este tiempo y a ti te invito a que cuando te halles en alguna encrucijada y te preguntes qué hago, aplícalos a tu vida. Sin duda vas a encontrar las puertas abiertas para tomar una decisión saludable, una decisión determinante para tu diario vivir y tu existencia. Si depositas plenamente tu confianza en Dios, tengo la certeza de que no te arrepentirás. Esta es algunos pasos que tú puedes seguir cuando te encuentres en alguna encrucijada. ¿Qué decisión tomar? Ahí está la palabra de Dios, ahí están los pasos. Dios te bendiga y espero que tu vida cambie siguiendo estas indicaciones que siguió a Abraham, el patriarca. Dios te bendiga. Te saluda el Ministerio de Amor y Esperanza y nos vemos en la próxima
Hasta luego.